Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero hacer este video en respuesta a una pregunta que me hizo un amigo, César Pérez, un amigo, un abrazo. Es para responder tu pregunta. Se me hizo muy interesante la pregunta, súper interesante. Y aparte, creo que les puedo dar algunos datos que son interesantes con respecto al mundo del vapeo, ¿no? Cabe resaltar, es un tema bastante extenso, un tanto complicado. Si lo quieren analizar un poco más, si lo quieren ustedes estudiar un poco más, aquí en la descripción del video voy a dejar un enlace para que puedan descargar el libro en el cual me apoyé para sacar diagramas y para sacar información para poder hacer este video. Entonces, si lo quieren estudiar ustedes por su parte, porque vuelvo a repetir, es un tema súper extenso. El video va a ser un poco largo, pero quiero tratar de explicar lo más básico para lo que es, por lo menos para lo que es en función al vapeo, ¿no? Ya me despeiné. Entonces, pero vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren estudiar un poco más, les dejo el libro para que lo puedan estudiar un poco más, porque es un tema súper extenso. Aquí nos podríamos aventar hasta 3 días y no acabo. Y no quisiera hacerlo tan largo porque también me surgió la idea de hacerlo como que en varios videos. Le dije, va a ser muy largo. Mejor ustedes, si quieren que yo profundice en un tema en específico de lo que vamos a platicar ahorita, déjenmelo en la caja de comentarios y hacemos un video que sea más específico del tema que quieren, ¿no? Por favor, a todos los trolls y a todos aquellos que me dejan comentarios tontos, por no decir estúpidos, déjenme comentarios por favor para que me den material para volver a hacer otro video de respondiendo videos estúpidos. Las preguntas que sean con sentido y los comentarios que tengan un fundamento son bienvenidas, y de hecho también valdría la pena hacer un video dedicado si llega alguno que nos pueda compartir una información adicional o algo que se me haya pasado. Por favor, déjenlo también en la caja de comentarios y hacemos un video al respecto si lo creen prudente, ¿no? Bueno, ya le vamos a dar vueltas al asunto. Vamos a empezar con el video. Bueno, el primer tema que tenemos que tocar para empezar es entender cómo funciona la energía. Y esta analogía la ocupan mucho en las escuelas y se me hace muy sencilla y muy fácil de entender. El voltaje, una batería, se comporta como si fuera una llave de agua, como si tuvieras un recipiente y una manguera y le estuvieras sacando agua, ¿no? En este caso, la cantidad de agua que tenemos en el recipiente es la cantidad de voltaje que tenemos en una batería, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vapeadores, las baterías más comunes son las 18650 y tienen alrededor de 3.7 volts en voltaje nominal, ¿sale? El caudal de agua, la cantidad de agua que yo le puedo sacar a la manguera, que le puedo sacar al bote, es la corriente. Esa es la corriente, esa es mi intensidad. Y obviamente el flujo ya del agua vienen siendo los electrones. Entonces aquí es así como que una analogía bastante sencilla para poder entender cuáles son las variantes que tenemos en la energía. Y por otro lado, se me olvidó también comentar aquí, el tamaño del grosor, el grosor de tu manguera va a ser la resistencia. La resistencia es la oposición que yo le estoy poniendo al flujo de agua. Y en el caso de la energía, pues de los electrones, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva. Bueno, para empezar, vamos a ver qué diablos es la ley de Ohm, ¿no? Le dice aquí, textualmente, en el libro que les comento, que dejé ahí en el enlace, dice que la ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Los circuitos mostrados en la figura, ahí vienen las figuras que saqué yo. Entonces, ya en términos cristianos quiere decir que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿no? Bueno, entonces en un circuito normal, bueno, aquí si se dan cuenta, por ejemplo, aquí puse una imagen de cómo es un equipo mecánico, porque es lo más básico, pues es lo más sencillo de entender, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con una batería 18650 que su voltaje nominal es de 3.7 y cuando ya está descargada la batería se recomienda hacer el cálculo en 4.2 porque es cuando tienes estás demandándole más corriente, por lo tanto el voltaje tiende a incrementarse, ¿no? Y la resistencia, vamos a utilizar una resistencia de 0.15 ohms.
que como que son los, es la resistencia más común, es la que más se utiliza, es la que veo que más frecuentemente vamos a ver, ¿no? Entonces aquí, ya haciendo nuestro despeje, tenemos que son 3.7 volts entre 0.15 ohms, nos va a dar un total de 24.66 amperes. Si mi batería me dice que tiene una capacidad de entregar entre 28 y 25 amperes, para que sepan cómo caramba saqué los amperes, les voy a dejar por aquí algún enlace para que puedan ver el video de cómo se selecciona una batería y cómo saber el amperaje de una batería. Por aquí lo dejamos. Y, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el cálculo con 4.2, que es cuando ya se descargó mi batería, en ese caso, volvemos a la misma. Como le estás demandando la misma cantidad en función a tu resistencia, pues obviamente el voltaje se va a subir y por lo tanto el amperaje tiende a subir. Entonces, como el amperaje tiende a subir, entonces ya estarías estresando tu batería. Entonces, por eso yo le he recomendado mucho a las personas que utilizan equipos mecánicos, les recomiendo mucho que las baterías procuren que no se les descarguen. Cuando ustedes empiecen a sentir que ya se descargó mucho, que ya no está soltando la misma cantidad de vapor que yo estoy acostumbrado, en ese momento trata de cambiar la batería. ¿Por qué? Porque si no la vas a estresar, ya le estás demandando, en ese momento tú ya le estás demandando más de lo que te puede dar. Ahora bien, regularmente tú cuando compras un mod electrónico de una batería, te va a decir que es de 75 watts o de 100 watts, no más. ¿Por qué? Vamos a ver porque qué son los watts, ¿no? En este caso los watts son la potencia, también le llegan a decir vatios, en España es muy recurrente que le digan vatios, ¿no? Donde la P es en watts, cuando V es volts, y la I son amperes, ¿no? Sustituyendo, entonces tenemos que los volts por la corriente, el voltaje por la corriente, por la intensidad, te va a dar la potencia. Entonces en este caso, un mod de una sola batería, tú le estás metiendo una batería 18 de 150 con la nominal que serían 3.7 volts por el amperaje que te va a dar máximo una batería. Obviamente pues hay baterías que te dan un poquito más, pero como que esa es la nominal, ¿no? La nominal serían 24.66 amperes, entonces tenemos una potencia de 91.24 watts. En el caso de que le estábamos diciendo que tu batería ya estuviera un poco estresada, te va a demandar más amperaje, por lo tanto la potencia es más. Por eso es que te vas a encontrar mods que tienen 75 watts, 100 watts, no más, no te pueden dar más. Entonces, inclusive como que los más comerciales son de 75 watts. Sí he visto de 100, pero son medio difíciles de encontrar, no son tan fáciles. Regularmente como que los más básicos son de 75 watts. ¿Por qué? Porque el equipo cuando ya llega a 75 watts, se apaga, ya no te va, vamos pues cuando tu batería ya no puede dar más, se apaga en automático. Es un sistema que tiene de protección para que no estreses a tu batería más de lo que la puedes, de lo que le puedes demandar. Por eso es que los mods, por ejemplo, los mods que ya son de 2 baterías, te dicen que te aguantan hasta 200 watts, 228, ahí dependiendo, ¿no? de la configuración del equipo. ¿Por qué? Pues porque es el doble. Como tienes 2 baterías, te da el doble. Si tu mod fuera de 3 baterías, te podría dar 300 watts. Si fuera de 4 baterías, te podría dar 400 watts, ¿no? Aquí hay un tema, así un pequeño paréntesis que hago, sí les llegué a recomendar que cuando tienes tú un equipo que le puedes regular el wattaje, regularmente no le demandas los 400 watts o los 200 watts, es muchísimo, vas a tener una cantidad de vapor increíble. Yo a mi parecer no dudo que haya gente que pueda aguantar una calada de 200 watts o de 300 watts o de 400 watts. La realidad de las cosas es que yo siento que es muchísimo el vapor, pero bueno. Entonces aquí la ventaja de tener, yo siento que la ventaja de tener un mod de 2 baterías es que como le vas a bajar wattaje, lo vas a ocupar con menos vatios, obviamente tus baterías te van a durar más. Tu tiempo de descarga va a ser más largo. Entonces esa podría, yo sentiría que sería una ventaja de tener un mod de dos baterías o de 3 o de 4.
Por ahí un amigo en un video me dejó en alguna ocasión un comentario de que me dijo: oye, es que le estás dando muchas vueltas al asunto, métele un equipo, métele un amperímetro, métele un multímetro para que midas la corriente y te quitas de broncas, o midas la resistencia. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque para empezar, los multímetros comerciales, como por ejemplo como el que tienen en la imagen que está en medio, no te pueden medir la corriente con facilidad. La única forma en la que podrías medirlo es poniéndolo en serie, y conectar un equipo ahí en serie pues es un poquito complicado. Además de que si el equipo no tiene el rango de amperaje para poderlo medir. ¿Por qué? Porque como es un equipo económico, pues no te lo va a medir con facilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los equipos, hay unos equipos que son un poquito más económicos. Steren ya tienen este gancho, es el de la imagen de la izquierda. Tienen este gancho. Este gancho es un transformador de corriente en el cual tú se lo puedes meter a la línea y te da el amperaje. Sin embargo, vuelvo a repetir, no todos los equipos lo tienen. Además de que el rango de amperaje y de voltaje que te miden este tipo de equipos, como son equipos económicos, a lo mejor no te lo va a dar. Y si nos vamos, por ejemplo, en el caso de la imagen de la derecha, a un equipo más especializado, que digas: no, es que yo voy a comprar un equipo especializado para medir eso. Por ejemplo, Fluke, que es de los equipos más pros para hacer este tipo de mediciones, a lo mejor sí te lo van a dar, pero tienen un rango de precio altísimo. Un equipo como el que te estoy poniendo aquí a lo mejor ya te cuesta como 10,000 o 15,000 pesos. Inclusive hay equipos todavía mucho más caros. Hay unos equipos más robustos que se llaman analizadores de calidad de energía, que te llegan a costar hasta $500,000 pesos, 400,000, algo así. Pero ya son equipos muy especializados. Dices, pues para lo que yo voy a hacer ya se sale completamente del rango, ¿no? Esto era meramente informativo, y con la intención de contestar esta pregunta de: pues mídelo con el amperímetro, con el multímetro. No se puede con tanta facilidad. Y en el caso igual de las resistencias, no puedes medir un ohmeaje de una resistencia muy chico con un equipo de este tipo, porque las resistencias son muy bajas. Y estos equipos, inclusive el Fluke, que es de los más modernos, de los más finos, no te las mide. Para tal caso, mejor cómprate un ómetro, que es este aparatito que estoy poniendo aquí y que lo venden en las tiendas de vapeo. A este aparatito tú le montas tu atomizador. Ya regularmente vienen ya trae las basecitas para que tú le metas el atomizador y ya te dice cuántos ohms tiene tu resistencia. Y son equipos que no son muy caros. Este equipo debe de costar, no sé, 300, 400 pesos. No es muy caro. Estos equipos se les recomienda que lo compren a las personas que les gusta hacer sus resistencias para que las puedan calcular. Bueno, pero ahora sí, ya llegamos a lo interesante, y tratando de responder la pregunta de mi amigo César, las conexiones en serie y en paralelo. Me preguntaba, la duda me surgió, mi amigo me decía: oye Moy, ¿las resistencias en un equipo están en serie o en paralelo? Y le digo: de las dos formas. Aquí en este diagrama se ve súper sencillo, es lo más básico, con dos focos y una pila. Cuál es la conexión en serie y cuál es la conexión en paralelo. Entonces ahorita voy a explicar un poquito más a fondo cómo está aquí la acción. Y así es como se ve a grandes rasgos una conexión en serie, por ejemplo aquí de dos resistencias, y una conexión en paralelo. Si se dan cuenta, en el caso de la conexión en serie tenemos tres postes. El de en medio es un común y los otros dos son los polos, ¿no? Para poder cerrar el circuito. Hay equipos, hay atomizadores que vienen diseñados para que puedas hacer este tipo de conexiones. Y por ejemplo en el caso de la imagen de la derecha, pues este equipo viene con la disposición para que las resistencias las conectes en paralelo. De hecho ahí voy a dejar tantito la imagen para que la puedan ver, para que conozcas, para que determines y puedas ver si tu equipo se pueden hacer las conexiones en serie. He escuchado a algunas personas que cuando tienes una disposición como la de la derecha, aún así se puede hacer la conexión en serie. La realidad de las cosas es que no encontré una imagen en donde se pudiera ver que con esta disposición, con este diseño, se pudiera hacer una conexión en serie, pero he escuchado que sí se puede hacer. Bueno, vámonos primero con el circuito en paralelo, porque es el más común, es como que el que más se ve, es el que más vamos a utilizar. Entonces aquí, un circuito en paralelo, ahí está el diagrama, es tal cual. En la imagen de arriba, en el diagrama, las tres rayitas que se ven ahí, esa es mi batería. Tengo positivo, tengo negativo y tengo las dos resistencias conectadas en paralelo.
¿sale? Entonces ya ahí se ve más o menos, creo que está bastante entendible cuál es el objetivo y cuál es el fin de la resistencia en paralelo. Bueno, la resistencia en paralelo nos avienta otra ley que se llama la ley de Kirchhoff, que por sus siglas en inglés es KCL, ¿no? ¿Cuáles son las tres reglas principales que nos tenemos que aprender de la ley de Kirchhoff? Dice que el voltaje siempre va a ser el mismo en todo el circuito. La corriente en cada resistencia es variable, ahí sí lleva a variar. Entonces, ¿por qué? Porque una resistencia puede tener unos ohms, otra resistencia puede tener otros ohms. Ahí no hay ninguna dificultad en esa situación, ¿no? Y la corriente total está medio complicado entenderlo, fue lo que traté de explicarle a mi amigo así de manera verbal. Aquí ya te estoy dejando el diagrama, hermano, para que lo puedas ver más a detalle. Dice que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes, ¿sale? Y bueno, aquí ya el meollo, el complicado es la resistencia total es la inversa de las sumas de las inversas de la resistencia. Está medio rebuscado, pero así es como viene la definición en la ley de Kirchhoff, ¿no? Aquí está, yo creo que está muy entendible el diagrama. Tu resistencia total va a ser 1 entre la suma de 1 de la primera resistencia, es 1 sobre la primera resistencia más 1 sobre la otra resistencia. Regularmente son 2 resistencias en los atomizadores. Entonces, con esta fórmula tú ya puedes saber cuál va a ser la resistencia total. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo entiendan más fácil. Bueno, entonces aquí con las mismas variantes que estábamos trabajando al principio, ¿no? Con una batería 18650 de 3.7 volts de voltaje nominal. Y tenemos 2 resistencias. Aquí me aventé la puntada de poner una de punto 15 y una de punto 25, que vuelvo a repetir, como que son las que más utiliza la gente, ¿no? Entonces, yéndonos a la ley de Ohm y siguiendo la ley de Kirchhoff, vamos a sustituir, que nos dice que la resistencia total va a ser 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Entonces, si se dan cuenta, como que se podría dar la tesis de que se sumaron las resistencias, pero no tal cual. Les digo porque esto yo lo llegué a escuchar de algunas personas en el tema del vapeo cuando iba yo empezando. Es que cuando tienes 2 resistencias en paralelo, se suman y es la mitad de las 2. Podría decirse en términos generales, pero esta es la ecuación correcta para poder calcular qué va a pasar cuando pones tus 2 resistencias en paralelo, que es como lo que estoy poniendo ahí en la imagen de la esquina superior derecha. Entonces, con una resistencia de punto 15 y una de punto 25, mi resistencia va a ser de punto 093, bastante baja. Yo siempre recomiendo que las resistencias no tengan el punto 0, que sean punto 1, punto 2, punto 15, punto 18, punto 20, pero que no tengan un 0 después del punto. ¿Por qué? Porque si no son demasiado bajas. Y aquí es en donde, por ejemplo, en el caso del equipo mecánico que estamos haciendo el análisis, tenemos que si sustituimos el voltaje de 3.7 volts por punto 0.93 ohms, nos estaría arrojando una corriente, le estaríamos demandando una corriente a nuestra batería de 39.78 amperes. Madre santísima, es muchísima corriente la que le estamos demandando. Ni siquiera la batería lo aguanta. La batería me da un máximo de entre 25 y 28 amperes. Y si nos fuéramos a hacer el cálculo con 4.2 volts, pues peor, me da hasta 45.16 amperes. Entonces, pues si dices, no, ni le juegues al vivo, maestro, estas resistencias no las vayas a poner en paralelo, vas a explotar, te va a tronar esa madre en las manos, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer el cálculo con unas resistencias más decentes. Escogí las de punto 36 porque como que son las más comerciales, o sea, son las que te venden de manera comercial, no son artesanales. Regularmente las artesanales, cuando las compras, son bajas, son muy bajas. Aquí no. Si tú vas y compras un paquetito de resistencias que te venden en una tienda de vapeo ya prefabricadas, son altas. Ya vienen de punto 36, punto 40, punto 8 ohms. ¿Por qué? Porque saben perfectamente ellos que cuando tú las montes en tu atomizador, van a quedar en paralelo. Entonces vienen calculadas para que te quede una resistencia segura.
vamos a hacer el cálculo con estas resistencias de .36. Por ejemplo, las que vendo yo, las Demon Killer, la más chica que tengo es de .36, la más alta es de .8. Pero vamos a ver cómo se va a comportar. Vamos a hacer el cálculo. Igual con la misma batería 18650, hacemos nuestro cálculo. Ahí está, chalala, que dice que RT es igual a toda la ecuación que estoy poniendo ahí. Ya no la quiero volver a repetir porque está bien rebuscado. Y entonces me va a dar una resistencia de .18 ohms. Si yo hago mi cálculo con la ley de Ohm, me va a dar una corriente de 20.5 amperes. Excelentes, más que suficientes. No estás estresando tu batería y está dentro de los parámetros que tú le puedes demandar a tu batería. Inclusive, si yo hago el cálculo con 4.2 volts, que sería cuando la batería ya se descargó mucho, sigo teniendo 23.3 amperes. Estoy dentro del rango, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, por eso es que las resistencias prefabricadas que ya te venden en un paquetito, o como las que vendo yo, son grandes, porque saben que a la hora que tú las pongas en paralelo se van a bajar y tienen que darte un rango de seguridad de ellos. Ahora sí, vámonos al circuito en serie, que vuelvo a repetir, este caso es medio escaso, no lo vas a ver con mucha frecuencia, es poca la gente, yo veo que hay pocos usuarios, los que ya dominan el tema son pocos los que ponen resistencias en serie, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales del circuito en serie? Es que la corriente en todo el circuito siempre es la misma, la resistencia total es la suma de todas las resistencias y el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces aquí está el diagrama muy sencillo, creo que está súper sencillo, ni siquiera tendría yo que explicarlo de manera matemática. Si se dan cuenta, en el diagrama de en medio tenemos que una resistencia es de 10 ohms, la otra es de otros 10 ohms, por lo tanto son 20 ohms. La que sigue son 10, entonces son 30 ohms. Está súper sencillo, ni siquiera voy a hacer el cálculo matemático porque aquí está súper sencillo. Mejor vámonos a un ejercicio práctico ya con la ley de Ohm. Entonces, si hacemos aquí el ejercicio con la ley de Ohm, tenemos las dos resistencias, ¿no? Una de .15, la otra de .25, se suman, te dan .4 ohms, ¿no? Y haciendo el cálculo tenemos que entonces la corriente va a ser de 9.25 ohms. Excelentes, perfectos, se los puedes demandar sin ningún problema a tu batería. Inclusive haciendo el cálculo con 4.2 volts tenemos 10.5 amperes. Entonces no hay ningún problema. Cuando pones tus resistencias en serie no tienes ninguna dificultad ni ningún problema. Repito, es una configuración un poco escasa, por eso es que casi no la van a ver. Porque en vez de que tú incrementes el poder de tus resistencias, lo estás bajando. Bueno, sí me dio a entender, ¿no? No es que la estés bajando, crece tu resistencia. Al tener tu resistencia más grande, la cantidad de corriente es mínima. Acuérdense que ahí, entre tu resistencia sea más baja, la demanda de corriente va a ser más alta. Si tu resistencia es más grande, la demanda de corriente es más baja. Bueno, y aquí ya por último vamos a tocar el tema de poner tus baterías en paralelo o en serie, que se me hizo como que meter el plus, se me hizo excelente, porque también me lo preguntó mi amigo César. ¿Qué diferencia hay en que te pongas tus baterías en serie y tus baterías en paralelo? Más claro ni el agua. Ahí está súper sencillo, súper. Con el diagrama creo que queda súper claro. Si yo mis baterías las pongo en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Lo que incremento son los amperes, ¿sale? Y en el caso de poner las baterías en serie, el voltaje se sube, los amperes se quedan igual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dos baterías que dijeras, oye, pero es que son de diferente amperaje, se suman y se saca la nominal. Por ejemplo, si tuviéramos una de 50 amperes hora y otra de 100 amperes hora, se sumarían, diríamos, son 150 amperes y se divide entre dos, entonces tendríamos 75 amperes hora, ¿no? Y en el caso del voltaje pasa lo mismo. Si tuviéramos una batería de 12 volts y otra de 7, se suman nada más. O sea, no está tan complejo, está bastante sencillo. Creo que este diagrama nos lo dice todo. No hay mucho que indagarle. Y aquí me van a preguntar, cabrón, ¿y a poco hay mods que te hagan esto? Claro que sí los hay. En el caso de los mods electrónicos, por ejemplo, en este caso que puse aquí un mod de 2 baterías, ya lo hace de manera interna.
la conexión, como es electrónico, la conexión en serie o en paralelo la va a hacer dependiendo de las necesidades y de lo que tú le demandes. Ahí con la configuración y en automático. No vais a creer que tienes que desconectar cables. No. O sea, el mod solito, si tú necesitas, dependiendo de lo que tú le estés demandando, él se va a conectar o se va a desconectar en paralelo o en serie, dependiendo de lo que tú le pidas. Regularmente estos mods, o inclusive hasta además, hay mods, yo he visto mods que hay son de 3 baterías, de 4 baterías. Esta configuración ya la hacen ellos con la electrónica que traen, se conecta o se desconecta en serie o en paralelo dependiendo de las necesidades que tengas. Y por ejemplo, en el caso de los mecánicos, aunque son escasos, sí hay, son medio raros, pero hay mods que las baterías las conecta en paralelo. Aquí puse uno de 2 baterías, pero yo he visto hasta de más, de 3, de 4, son unas pinches cajotas que con pedos te caben en la bolsa. ¿Por qué? Porque las baterías las está disponiendo de manera en paralelo, ¿no? Entonces aquí las fuentes por eso le puse aquí fuentes de corriente de baterías en paralelo. El voltaje siempre va a ser el mismo, la corriente total es la suma de las corrientes de la fuente. Entonces así, pero vuelvo a repetir, aunque son escasos los mods mecánicos de baterías en paralelo, sí los hay. Aquí hay un ejemplo. Aquí está un ejemplo de cómo sería un mecánico en serie. Regular, como les vuelvo a repetir, aquí dejé el mismo mod en baterías el normal, porque esa la configura, la hace por dentro, ¿no? Y a los mods que conectan las baterías en serie, que son los más comunes, esos sí los van a ver, son a los que les llaman los stack. Son los famosísimos stack. Y le pusieron así porque tú lo puedes hacer crecer. Llega un momento en el que parece estaca. Entonces, estos stacks regularmente son modulares. O sea, a ti te venden uno, pero le puedes montar otro. Y luego le puedes montar otro. Y llegan a quedar unas pinches macanotas que quedan como de 1 metro, porque las baterías están en serie. Entonces, estos sí son más comunes que los puedes poner. Estos son los que les llaman los famosísimos stack. Y es con la intención de que tengas más poder, ¿no? Para que tengas más poder en tu batería. Bueno, y hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya servido el video. Se me hizo muy interesante el tema. La intención de esto es que sepan cómo hacer sus configuraciones, ¿no? Cómo pueden seleccionar el equipo, cuál es el equipo que necesitan. Hay para todas las necesidades, por eso existen las 2 configuraciones, en serie, en paralelo, para que cumpla con lo que tú quieres, con lo que tú requieres, ¿no? Bueno, repito, si tienen alguna duda o quieren que profundicemos en algún tema un poquito más a fondo, déjenmelo por favor en la caja de comentarios y hacemos un video más extenso de esto. Por favor, suscríbanse, compartan el video, denle like y nos vemos la próxima semana.